Otro lunes de Elígete a ti. ¿Cómo están? Yo soy Ale Trejo y este es su espacio donde cada lunes los veo yo feliz de la vida, y hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque estoy entrevistando a alguien de Amnistía Internacional México. Ella es Norma González Benítez, o sea, somos primas, ¿no? Ella es coordinadora de análisis e incidencias de Amnistía Internacional México, y vamos a estar hablando acerca de toda esta violencia que han sufrido las mujeres en las manifestaciones por parte del gobierno. Así de plano. Bienvenida, Norma, ¿cómo estás? Hola, Ale, muchas gracias por la invitación a tu programa. Nosotras felices de poder estar aquí contigo y compartir pues las últimas actualizaciones de trabajos que hemos hecho desde Amnistía Internacional. Y bueno, pues feliz de estar contigo hoy. Ay, les digo que pura emoción aquí. Oye, Norma, pues este es tu programa y justamente quiero que me digas desde el principio, ¿qué es Amnistía Internacional? ¿A qué se dedican para que mejor entiendan esto? Pues te platico, Amnistía Internacional es un movimiento a nivel mundial, ¿no? Nuestro objetivo principal es luchar y defender los derechos humanos en todo el mundo y contribuir en erradicar todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el mundo entero. Y bueno, te platico, Amnistía Internacional, como su nombre lo dice, es un movimiento a nivel global. Amnistía tiene presencia prácticamente en todos los países del mundo. Hay por lo menos secciones, ya sea en cada país o al menos secciones que cubren 2 o 3 países a nivel global. Y bueno, en México ya vamos justo el próximo año cumplimos 50 años con presencia en México, ¿no? Wow. Amnistía fue y ha sido un referente en términos de derechos humanos a nivel México. Tuvo presencia en México mucho antes de que existieran, no sé, las comisiones de derechos humanos, incluso de que México se pudiera adherir a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, ha tenido siempre un reconocimiento importante por la labor que realiza en, digamos que los temas históricos, por así decirlo, de Amnistía han sido prisioneros de conciencia, violaciones graves de derechos humanos, tortura, ejecuciones, etcétera. Y te platico que en México hoy, ahora, actualmente, desde Amnistía trabajamos 2 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Particularmente nos enfocamos al tema de feminicidios. Actualmente estamos acompañamos 2 casos de feminicidios, el de Alondra en Jalisco y el de Carla Pontigo en San Luis Potosí, de 2 mujeres que fueron asesinadas y que bueno, hoy por hoy sus familiares están en el proceso de exigir y lograr la justicia, ¿no?, anhelada. Y bueno, el otro tema que también tenemos como eje central es el tema de salud, el tema de vacunas, en fin, como todo esto que hoy por hoy está surgiendo a raíz de la pandemia que enfrentamos. Y bueno, eso es como acompañamos otros procesos, ¿no?, también que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Pero bueno, eso es como a muy grandes rasgos lo que hacemos, ¿no?, desde Amnistía. Pues casi nada. O sea, se aventaron buen paquete para hacer y tener trabajo, me queda clarísimo. Sí. Entonces, pero bueno, y el tema de violencia contra las mujeres es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Ya desde hace algunos años forma parte de los ejes estratégicos de Amnistía México, y es así por los altos índices de violencia que vemos cada día que van creciendo en este país, ¿no? Hay que recordar que en México al día se asesinan a 10 mujeres en promedio, ¿no?, al día, lo cual es una cifra altísima en consideración. Y eso no lo dice el gobierno, ¿eh? No. Hay cifras, digamos, oficiales, pero bueno, hay algunas deficiencias, digamos, en cuanto a estas cifras, ¿no? El Secretariado Nacional de Seguridad Nacional cada mes emite cifras que tienen que ver con la apertura de expedientes de investigación por el delito de feminicidios, pero vamos, esta cifra tiene algunas deficiencias, ¿no? La apertura de expedientes de investigación
por feminicidios, no nos da una cifra real de cuántas mujeres son asesinadas en razón de género al día o al mes, ¿no? Porque al final del día muchos de estos feminicidios puede ser que estén tipificados con otro delito o que no estén en las carpetas, en fin, como hay algunas ahí omisiones que no nos dan una cifra real sobre cuántas mujeres están siendo asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Al día. Pero bueno, en general, pues estas cifras hablan de 10 mujeres, ¿no? Al día que están siendo asesinadas. Y bueno, esta cifra preocupa enormemente a Amnistía, pero también hemos visto cómo en general a la población, a las mujeres, estamos cansadas de vivir esta violencia, ¿no? Ahorita estamos hablando de una violencia extrema, que es la del feminicidio, pero no es la única, digamos. Esta es la extrema, ¿no? El feminicidio, la muerte, el asesinato de una mujer. Pero para que se llegue a ese punto ya se atravesó por toda una línea de violencias que pueden ir desde las más sutiles, ¿no? Como las que vivimos día a día con la pareja, cuando salimos a las calles, cuando el policía nos mira de manera, digo, no quiero decir que no quiero generalizar que todos los policías, es simplemente poner un ejemplo de las cotidianeidades a las que nos enfrentamos al salir al metro, al que te chiflen en la calle, que te griten, te toquen, etcétera, ¿no? Hasta las más agresivas como los golpes, las agresiones físicas, psicológicas, hasta la muerte, ¿no? Entonces, esto lo comento un poco también para ir como adentrándonos en el tema del informe que presentamos hace un mes, que tiene que ver con este enojo que tenemos las mujeres, ¿no? Que ya estamos cansadas de que se minimice nuestra lucha, que se minimice el que somos violentadas, ¿no? No sé, seguramente tú lo has vivido, pero es común escuchar a hombres cercanos a nosotras, a amistades, familiares que nos dicen, ay, eso ya no existe, las mujeres hoy por hoy ya son iguales que los hombres, ¿no? Ya pueden acceder a los mismos trabajos. Vamos, este tipo de comentarios que minimizan las violencias que vivimos, ¿no? Nos han orillado a salir a las calles a protestar, ¿no? A protestar porque el Estado actúe, porque se erradique de una vez y por todas la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra esta diversidad de mujeres. Y bueno, eso, este salir a las calles desgraciadamente también nos ha colocado en una posición de riesgo, ¿no? Porque la respuesta que se ha observado de autoridades y de la propia sociedad es estigmatizar a las mujeres que salen a protestar, ¿no? Porque pareciera que vamos en contra de un papel que se nos ha impuesto tradicionalmente hablando, socialmente hablando, ¿no? Donde las mujeres tienen que estar en sus casas, atendiendo a la pareja, atendiendo a las hijas, a los hijos, cuidando a las personas cercanas enfermas, realizando las labores del hogar, ¿no? Y entonces, aquella mujer o aquellas mujeres que rompen estos esquemas, ¿no? Y se atreven a salir a las calles, son estigmatizadas y son vistas como revoltosas, que buscan pleitos donde no los hay, lo digo entre comillas, que son mujeres que buscan pleitos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que observamos desde Amnistía Internacional es cómo el salir a las calles nos ha conllevado a una estigmatización. Y si a esto le agregamos que una mujer o algunas de las mujeres se atreven dentro de este marco de las manifestaciones a romper un vidrio, a hacer una pinta en algún monumento, pues peor, porque la respuesta es cómo una mujer se atreve a hacer ese tipo de expresiones, que además, voy a hacer un paréntesis, están avaladas por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Estas expresiones forman parte del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero esta parte como de vandalismo, que así lo señala, ¿están avaladas? Ah, bueno. Hay una línea que hay que marcar, ¿eh? El derecho internacional de los derechos humanos, de hecho el último informe del Comité de Derechos Humanos justo habla sobre lo que implica el derecho a la reunión pacífica, ¿no? O sea, en este informe en la última observación que publicaron, analiza el contenido del derecho, es decir, dice, bueno, ¿qué implica una reunión pacífica?
y qué no implica, ¿no? O cuáles son los límites, hasta dónde podemos decir que ya no es tan pacífica la manifestación o la reunión como lo dice el derecho, ¿no? Y lo que establece el comité es que cuando las manifestaciones o dentro de las manifestaciones se realizan acciones violentas, dejan de ser pacíficas, ¿no? Y luego dice, ¿qué son acciones violentas? Porque también habría que definir qué entendemos por acciones violentas, ¿no? Y lo que dice el comité es, las acciones violentas incluyen todo aquel acto que yo pueda realizar en contra de otra persona y que estoy poniendo en riesgo su vida. ¿Me explico? O que estoy poniendo en riesgo su integridad física, su integridad física. Esa es una acción violenta. O acciones que puedan generar daños graves a inmuebles, ¿no? Yo pienso en una acción grave, bueno, una destrucción, por ejemplo, a un Porque inmueble. aquí el grave consideran el ir a Bellas Artes y pinturrajear a Bellas Artes como es monumento histórico y demás. Digo, entiendo el punto, ¿no? Pero por otro lado, creo que mientras más prohíbes algo que, como tú dices, yo no sabía que estaba dentro del derecho y creo que nadie lo sabe, por eso qué bueno que lo mencionas ahora, ya que lo piensas y dices, está dentro del derecho y mientras no esté agrediendo a nadie. Hace 2 años hubo una de las marchas de marzo, donde, no es cierto, un año, donde sí hubieron disturbios, sobre todo con camarógrafos y entrevistadores, reporteros, hombres. Ahí sí creo que sí hay casos donde, bueno, es como decir de 100,000 personas que tú tengas que controlar a las 100,000 en su totalidad, está un poco complicado. Sí debe de haber una que otra excepción. Es como decir todos los hombres son malos. No, no son todos malos. O sea, pero sí creo que hay ciertas personas que no sé si es la impulsividad, el enojo, también puede ser mucho de la parte de ignorancia, que van, protestan y en lugar de ayudar a estas manifestaciones, agreden al reportero, que aparte mal, ¿no? Aunque sea hombre, da igual. Va y está reportando tu manifestación, le está dando voz y lo agredes. O sea, esa parte yo no la entendí, ¿no? O perdón, todo el mundo, entre comillas, generalizando, se ofenden mucho por, a ver, la pasada marcha de marzo, que nuestro no querido, yo lo digo, al menos mi no querido presidente, bardeó todo Palacio Nacional y que le valió gorro, literal, déjenme decirlo así, que hubiese marcha, nada más dijo, nada más no vayan a pintar Palacio Nacional, se los pido. O sea, le valió literal realmente el objetivo de la marcha. No dijo nada con respecto a eso. Así es. Y no sé tú dime, creo que no ha habido tanta fuerza ilegal de parte de las autoridades como en este gobierno. Tú ayúdame a clarificar ese asunto, o siempre ha sido igual, o cada vez ha ido en más aumento, porque como tú dices, yo fui a la marcha el año pasado, íbamos pasando y de verdad era un ambiente muy complicado. A mí me daba miedo ver a los granaderos, sinceramente, y yo soy totalmente pacífica, pero me dan más miedo ellos que las encapuchadas de las cuales hablan mucho que vandalizan. Exactamente, sí, fíjate que esto que tú estás diciendo es muy importante. Tú decías, es mi percepción o actualmente estamos viendo más presencia de policías, no solo la presencia de policías, sino que están haciendo un uso que podríamos incluso llamar excesivo de la fuerza. Y justo hacia allá va nuestro informe. Te platico un poquito el antecedente del informe. Nosotras desde Amnistía Internacional hemos estado monitoreando las marchas desde hace, no sé, 2019, ¿no? Empezamos a centrarnos mucho en, va a haber una manifestación, entonces empezábamos a seguirla en redes, en noticias, en medios, etcétera, ¿no? Un poco para observar que no hubiera violaciones a derechos humanos o que de alguna forma no hubiera este uso excesivo de la fuerza. Y a partir de estar monitoreando estas manifestaciones encabezadas por mujeres, empezamos a detectar un patrón, por así decirlo, ¿no? O sea, empezamos a observar que había presencia de policía, ¿no? De una policía mayor,
que empezaba a centrarse el foco de los medios de comunicación o de algunos medios, no todos, pero bueno, algunos, en lo que hacían las mujeres, ¿no? Ah, ya pintaron una barda, entonces ahí la nota, rodeado de periodistas para después anunciarlo en medios, ¿no? Y esto de alguna forma lo traigo a colación porque desgraciadamente en las manifestaciones o digamos la intervención de las autoridades en las manifestaciones no es algo nuevo, o sea, históricamente las manifestaciones hemos observado violaciones a derechos humanos que son desgraciadamente comunes, entre ellos que hay detenciones arbitrarias, ¿no? Que la policía ya intervino y que ya hubo uso excesivo de la fuerza en contra de algunos manifestantes, estas formas de expresión, romper vidrios y demás, no es algo nuevo, obviamente, es algo que ha venido a partir de en muchas manifestaciones históricamente en México, pero en otros países del mundo. Pero lo que sí de alguna forma es nuevo es que empezamos a observar que curiosamente, cuando las manifestaciones eran encabezadas por mujeres, se ponía más el foco en este tipo de manifestaciones o de expresiones por parte de nosotras, ¿no? Y no solo eso, sino que además empezamos a observar que la respuesta estatal era criminalizar o estigmatizar a las mujeres, cosa que no sucedía en otras manifestaciones, insisto, en todas las manifestaciones hay estas expresiones, en todas, de alguna o de otra forma. Pero qué curioso que cuando estas manifestaciones son encabezadas por mujeres, la nota a lo que da, pero a lo que da, hasta en vivo, ¿no? En vivo estamos aquí en la manifestación y vamos siguiendo a las mujeres del bloque negro y pareciera que hay algo que le molesta a la sociedad, a las autoridades, cuando son las mujeres quienes salimos a manifestarnos, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido estigmatizar, son violentas, son, te decía, revoltosas, están saliendo, y lo que seguramente has escuchado mucho es, no son las formas, ¿no? Eso es lo que escuchamos a todos los foros a los que vamos, eso es a lo que escuchamos cuando presentamos el informe. No son formas de expresarse, ¿no? Háganlo pacíficamente. Entonces, pareciera que hay una, te digo, criminalización de, es que tu mujer, ¿por qué te ves mal saliendo a gritar en desnuda o vestida negro? Eso no es de mujeres, es más de hombres, como tú lo decías, ¿no? Lo digo sarcásticamente, irónicamente. Sí. Y pareciera que entonces, como estamos rompiendo estos roles que se nos han asignado, pues la nota es dura, ¿no? Y la nota estigmatiza. Y entonces esto nos orilló a tomar la decisión de hacer este informe que presentamos justo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y el informe lo que hicimos fue documentar 5 manifestaciones en todo el país donde observamos el uso excesivo de la fuerza. Una de ellas fue en León, Guanajuato, Culiacán, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, y la que seguramente tu público conocerá porque fue la más impactante, que fue la de Cancún del 9 de noviembre, ¿no? Donde después del feminicidio de una mujer, salen mujeres a manifestarse y en respuesta entra la policía a dispararles, ¿no? Hubo varias personas heridas, entre ellas reporteras, reporteros y las propias mujeres manifestantes. Y bueno, hacemos este informe, empezamos a documentar estos 5 casos y mira las cosas que encontramos. Encontramos a partir de las entrevistas que hicimos. Este informe tiene una metodología muy sólida. Entrevistamos a las propias víctimas, entrevistamos a autoridades municipales quienes nos dieron amablemente pues, la voz, o más bien les dimos voz para que nos dieran su versión de los hechos. Entrevistamos a especialistas en el tema, ¿no? En actuación policial, entrevistamos a comisiones de derechos humanos, revisamos expedientes de las propias comisiones, en fin. Tenemos un equipo de Amnistía Internacional de Londres que se dedica exclusivamente a analizar videos, ¿no? Y ellos a partir del análisis geoespacial que hacen pueden determinar el uso de armas, el uso de gases que pudieron utilizarse, incluso pueden dar si la localización del video corresponde con los tiempos, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que fue una investigación seria y rigurosa, ¿no? Como las que caracterizan Amnistía. Y dentro de los hallazgos que pudimos observar, hay unos muy preocupantes. Mira,
encontramos que se empieza a instalar en México un patrón de estigmatización a las mujeres por el hecho de salir a manifestarse a las calles, ¿no? Entonces, hay un patrón donde pareciera que las policías en el uso excesivo de la fuerza castigan o utilizan este uso excesivo de la fuerza como medio de castigo hacia las mujeres por salir a manifestarse. Pudimos documentar cómo, bueno, las propias testimonios lo que nos platicaban es que las policías durante las detenciones les decían, ustedes qué están haciendo con groserías, o sea, si tu público ojalá pudiera leer el informe, porque el informe está plagado de expresiones fuertes que utilizaron los propios policías, ¿no? Quieren quejarse por violaciones, pues ahora vas a ver lo que es una violación, ¿no? Hubo detenciones arbitrarias, algunos en casi todos los estados que documentamos, hubo lapsos de horas donde ellas fueron detenidas, fueron subidas a las camionetas sin rumbo, y ellas, imagínate, en ese tiempo que estuvieron sin saber a dónde iban a ser llevadas y en manos de policías, hubo un temor a ser desaparecidas. Muchas de ellas decían, claro, ya no me voy a morir, ¿no? Claro, sí. Van a matar. Y bueno, más los comentarios lascivos, misóginos y machistas en contra de ellas, ¿no? Algunas documentamos casos de violencia sexual. Imagínate, hubo un caso de una violación, ¿no? Donde las policías hacen uso de este tipo de estrategias de tortura, porque hay que decirlo, la tortura, la violación venida por parte de fuerzas estatales está considerada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como una forma de tortura. Entonces, claro, una de las conclusiones a las que podemos llegar en el informe es que es utilizada la tortura sexual como método para inhibir que las mujeres salgamos a las calles a protestar, ¿no? Entonces, es algo que preocupa enormemente porque además imagínate, salen las mujeres, salimos las mujeres a las calles a manifestarnos, ¿no? Vienen los medios de comunicación y documentan o centran el foco en las pintas, en la rotura de vidrios. Y nadie dice nada sobre los motivos que nos llevan a manifestarnos, es decir, la violencia en contra de las mujeres, los altos índices de violencia y de feminicidios, ¿no? Luego salen las autoridades y también no dicen nada sobre los motivos que nos llevan a manifestarnos, sino que salen a decir que las mujeres somos unas provocadoras, que lo que están haciendo es provocar a las autoridades, pero ellos no van a intervenir de la misma forma, etcétera, etcétera. En León hubo una autoridad que salió a decir que el estado no era un manifestódromo para que salieran a manifestarse. En Cancún recibieron comentarios sobre están manchando la imagen de Cancún, del paraíso, ya no va a venir gente a turistear, ¿no? Entonces dejen de hacerlo, ¿no? Ya no salgan a manifestarse. Entonces, ese mensaje que viene de las propias autoridades y que luego es retomado por los medios de comunicación, se reproduce, ¿no? Y no solamente se reproduce, sino que se expande, porque eso es lo que se ve en los medios, eso es lo que la gente común y corriente ve de las marchas, no quienes están en las marchas, de quienes están por fuera dicen, claro, entren y acaben con ellas, ¿no? Y entonces se estigmatiza a las mujeres, ya decía yo que estamos viendo cómo se criminaliza incluso a muchas mujeres por el solo hecho de salir a manifestarse vestida de negro, por traer cubierto el rostro, en algunos casos traían sus cubrebocas, que hoy, pues, por supuesto, con la pandemia, y fueron detenidas, mujeres que iban pasando por ahí, que no estuvieron en las marchas, fueron detenidas por ir con estas características, ¿no? Las que traen su pasamontañas, Norma. Estas que traen su pasamontañas, las famosas encapuchadas que también tienen todo el derecho a ir y que están sumamente enojadas porque no sucede nada. Es que esa es la realidad. No tendríamos la necesidad de ir a manifestarnos si legalmente nos hicieran caso y todo procediera. Pero lamentablemente ni para violencia intrafamiliar, ni para violencia de género, la laboral, el mobbing, pues más o menos, pero no está avanzando. Y cuando tratas de avanzar y todo lo metes vía legal pacífico, como todo el mundo te dice, civilizado, así le llaman, la realidad es que es muy tardado, muy costoso. Luego, si te tratas de cambiar de trabajo, si tienes en tu expediente un historial de que denunciaste a alguien por eso, por violencia de género,
no te contratan porque tú eres la responsable. Te victimizan totalmente, ¿no? Y dicen, no, esta es una revolta, o sea, yo no quiero gente así en mi empresa. Entonces, hay una serie de castigos en el Inter, que también lo que decíamos antes de entrar al aire, es que ya llegas a un límite y un desgaste emocional que ya no sabes ni qué hacer. Y ya te unes a las manifestaciones. Ya lo tomas como, ya, o sea, no le veo más por dónde. Y luego resulta que también las manifestaciones están mal. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿De qué otra manera vamos a exigir que revisen todos estos procesos legales? Y no nada más los procesos legales, como bien lo dijiste en este momento. La policía, las autoridades, no están conscientes y no tienen, no sé si llamarle los valores, los principios, ni la educación para tratar a alguien como humano, no como mujer, no como hombre, como humano. Porque esa parte de tortura de la que hablábamos, aunque sea con un hombre, es tortura. Entonces, es inaudito que alguien que sea autoridad, que tenga que tratar con gente, no tenga esos principios básicos para su trabajo ni para su vida. Entonces, ¿cómo se le hace? Porque de verdad es un gran problema el que tenemos. Sí, definitivamente es un problema que involucra a toda la sociedad, pero también hay que mirar al interior de los cuerpos policiales, ¿no? Que fue un poco también lo que quisimos hacer. El informe se centra principalmente en las violaciones a derechos humanos perpetradas por los propios cuerpos policiales, pero esto no nos exime de observar que también ellas y ellos están inmersos en problemas estructurales que a veces escapan de sus propias manos, ¿no? Y entonces, al final del informe hacemos una serie de recomendaciones que apuntan como a cada uno de los derechos que observamos violados. Y en cuanto al tema de policías, ahí lo que nosotros estamos haciendo son una serie de recomendaciones, te digo, que apuntan a lo estructural. La principal de ella es que bueno, que ahí tiene que haber una capacitación, por supuesto, que la hay sin lugar, o sea, o tendría que haberla, ¿no? Pero más bien en los hechos no la hay, y la poca que hay tampoco es que incorpore mucho la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, pero bueno, apuntamos a eso, apuntamos también a que tiene que haber mecanismos especializados externos de supervisión, ¿no? Es decir, que deben de existir mecanismos que sean externos, que estén conformados por sociedad civil, por especialistas en el tema, por la academia, que puedan mirar lo que está ocurriendo al interior de las policías para que puedan hacer recomendaciones y estas sean atendidas, ¿no? Porque hoy por hoy lo que vemos es que lo que pasa al interior de los cuerpos policiales es como confidencial o está de alguna forma vetado para la mirada externa o para las miradas de la propia sociedad civil, ¿no? Entonces, creemos que esto es una forma también de contribuir con un granito de arena a que esto vaya cambiando y que se vayan cambiando estos patrones, ¿no? Lo cual, pues no es difícil, no es fácil, quise decir, ¿no? No es fácil porque es un problema grande, ¿no? Insisto, es un problema que tiene que ver con las propias policías y también con la impunidad, ¿no? Sí. Con la impunidad, recordemos que en México el 90% o más del 90% de las denuncias que se hacen en las fiscalías quedan impunes. Esta cifra, cuando hablamos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando una mujer va a denunciar al Ministerio Público, ya lo veíamos con un campo algodonero, recordarás una de las sentencias más importantes que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, y lo que ellos sentencian al Estado mexicano es por todas las omisiones que se observan en las fiscalías, en los feminicidios. Estas omisiones tienen que ver con todos los prejuicios que tienen sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Muchas de ellas decían, bueno, pues también para qué sale en la noche, ¿no? Sale vestida de falda, pues cómo no la van a matar, ¿no? Entonces, pareciera que se responsabiliza o se nos responsabiliza a las mujeres por lo que podamos vivir o las violaciones que podamos sufrir, ¿no? Siempre hay esta tendencia a criminalizarnos y a estigmatizarnos, ¿no? Y
Y bueno, esta impunidad de alguna forma también repercute en que los feminicidios sigan sucediendo, porque el mensaje que se manda es: tú, hombre, puedes matar a una mujer y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, claro, el mensaje es la permisividad con que el Estado ha creado para que pueda seguirse ocurriendo este delito. Pero luego hay que agregar que cuando las denuncias llegan a las propias fiscalías, hay otras omisiones, la impunidad, que hacen que también se sigan viendo este mensaje, ¿no? Y este círculo crece, digamos, cuando le agregamos las propias manifestaciones, ¿no? Salimos a las calles a exigir justicia, salimos a las calles a exigir que las policías nos cuiden y no nos violen, como fue uno de los lemas o de las consignas que se han dicho en muchas manifestaciones, y la respuesta es más violencia contra las mujeres, pero responsabilizando a las mujeres, ¿no? O sea, el mensaje es que ustedes se lo buscan por revoltosas, por violentas, por ¿no? Entonces, bueno, este informe justo lo que busca visibilizar es las omisiones por parte del Estado, ¿no? Las violaciones cometidas por parte de las fuerzas policiales, porque aquí hay que recordar algo. Tú decías al principio, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando hay agresiones, ¿no? Reales? O sea, ya no digas tú que en la pinta en el edificio dice, no sé, vivan, nos queremos. Pero cuando la agresión es hacia otra persona, ¿qué pasa? ¿No? Ahí lo que tendría que suceder es que el Estado tiene que, de alguna forma, si se ven estos conatos de violencia, efectivamente tiene que intervenir el Estado. No estamos pidiendo que no se haga nada, ¿no? O sea, tiene que intervenir, pero esta intervención del Estado tiene que ser proporcional, ¿no? O sea, no pueden limitar toda la manifestación o la libertad de tránsito, de expresión y de reunión por un conato, ¿no? Lo que se tiene que hacer es focalizar la intervención del Estado para que el resto del contingente pueda continuar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de reunión, ¿no? Entonces, eso no lo vemos, ¿no? O sea, pareciera que intervienen, en León lo veíamos, cuando termina la manifestación, horas después de que terminó la manifestación es cuando interviene la policía, imagínate. Entonces, ¿cuál flagrancia? A las mujeres que detienen, las detienen de manera completamente arbitraria, ¿no? Porque ya no había delito que perseguir, no había nada, pero bueno, detienen a todas, ¿no? Y entonces se las llevan al juzgado cívico. Y el problema no fue la detención, sino que durante el trayecto de la detención, pues hubo abusos sexuales, hubo tocamientos, hubo agresiones verbales, violencia física, psicológica, y entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿cuál proporcionalidad? Además que son acciones completamente ilegales, que escapan completamente de la legalidad del uso de la fuerza, ¿no? Hay tortura, entonces el punto, y es lo que quiero, ojalá que tu público podamos un poco cambiar esta percepción. El punto no son los modos de las mujeres que salen a manifestarse, son los modos que utilizan las fuerzas policiales para intervenir en contextos de manifestaciones, ¿no? Entonces, eso es a lo que apuntamos. Y aprovecho también un poquito el espacio que nos das para decir que este informe, bueno, sale en marzo de este año, pero ahora lo que salió el 26 de abril, hace unos días, fue la campaña. Hay una campaña, estamos promoviendo una campaña amplia, ¿no? Que tiene su fundamento en este informe, pero con esta campaña lo que buscamos es visibilizar que las manifestaciones encabezadas por mujeres tienen una raíz histórica, ¿no? Y que gracias a estas manifestaciones, no solo las que vemos hoy en día, pero sino las que nos preceden, de todas las mujeres que lucharon por sus derechos, gracias a eso es que hoy en día tú y yo podemos gozar de derechos humanos, ¿no? Podemos votar, podemos salir a las calles, puedes tener este programa. Sí, si no, ya me hubieran linchado como bruja. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos y exigimos también un poco al Estado es que reconozca públicamente que estas manifestaciones tienen un motor y tienen un motivo y tienen consecuencias importantes en derechos humanos, ¿no? Y bueno, esta campaña la pueden seguir en redes, estamos en las propias redes de Amnistía, pero también hay un micrositio de la campaña que se puede buscar desde la propia página de Amnistía, donde lo que queremos es recolectar firmas, ¿no? Las firmas de la gente para que exigirle al Estado que haya este reconocimiento de las manifestaciones
de mujeres y que también estamos impulsando la creación de este mecanismo que yo te hablaba, ¿no? Es decir, que tiene que conformar, digo, esa entre muchas recomendaciones que están en el informe, ¿no? Pero nos centramos en eso, a la creación de estos mecanismos externos que nos permitan mirar lo que sucede al interior de las policías, ¿no? Entonces, bueno, la campaña está padrísima, tienen que verla porque es completamente digital. La gente cuando firma puede bajar algunos pósters, ¿no? Que hacen alusión a las protestas encabezadas por mujeres, hay algunos incluso stickers para WhatsApp, ¿no? O sea, vamos, está muy padre, pero bueno, al final lo importante es hacer hincapié en lo que estamos posicionando, ¿no? El tema de alto a la violencia en contra de las mujeres y alto a la violencia en contra de las mujeres en contextos de manifestaciones, ¿no? Al contrario, escúchenos, escuchen qué hay detrás de una manifestación, cuáles son los motivos que nos llevan a manifestarnos, ¿no? Y la campaña por eso se llama Nuestro grito es monumento. Este nombre lo que busca visibilizar es que así como los monumentos históricos tienen un valor que se le ha dado muy grande, también los gritos de las mujeres en las manifestaciones son históricos y también tienen un valor igual de importante o mayor porque son vidas lo que está de por medio, ¿no? Y bueno, está muy padre la campaña, ojalá puedan sumarse, firmar y bueno, y además entrar porque hay información sobre el informe, sobre los casos que documentamos, etcétera. No, de hecho, me la vas a pasar y yo la voy a poner en la cajita de información para que de ahí la copien y se metan directo y ya. Digo, sí, más fácil no se las podemos poner, ¿no? Tampoco. Pero, oye, y después de recabar estas firmas y de que nos metemos y perfecto, firmo, ¿qué es lo que después hace Amnistía con estas firmas? ¿A dónde va? ¿Qué trata de hacer? ¿Cómo está el asunto? Digo, para que sepan que realmente no nada más es firmar y que todo es automático, o sea, todo es muchísimo trabajo. Claro, claro. Sí, pues estas firmas, nosotros cada vez que una persona da clic en firmar, bueno, que pone sus datos y firma, se manda un correo electrónico a las autoridades. Estamos nosotros dirigiendo esta campaña a las autoridades estatales, bueno, de los 3 órdenes de gobierno, federales, estatal. Cuando digo estatales me refiero a los 5 estados donde documentamos los casos, que son Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo y Sinaloa. Entonces, hay una petición, ¿no? Es una carta, digamos, ¿no? Cuando alguien pone su firma, esa carta que pueden además leer en el propio, micrositio. El micrositio, fíjate, ya lo abrí, se llama gritomonumento.amnistía.org.mx, ¿no? Grito Monumento. Entonces, ahí ustedes al entrar a este micrositio hay una opción que dice firmar la petición. Y ahí en firmar la petición, al entrar, pide los datos de cada una de las personas, pero además dice, firma y entregamos esta petición en tu nombre para que las autoridades tomen acción. Y donde dice esta petición se despliega la carta, la propia petición. Y ahí básicamente lo que estamos diciendo al Poder Ejecutivo es, uno, que se reconozca, proteja y garantice los derechos humanos, ¿no? De las mujeres en contextos de protestas, que se reconozca que la violencia de género es un problema que tiene que ser atendido, ¿no? Hablamos un poco también del informe y al final de la carta es chiquitita, es más lo que estoy diciendo yo, en realidad es de una cuartilla, se hacen 2 exigencias. Una, reconozca el derecho de las mujeres a protestar, la importancia de las mismas y de no ser reprimidas. Y 2, que se comprometa con la creación de un mecanismo independiente de supervisión de policías y a no usar el sistema penal para criminalizar a las mujeres que protestan. Y este último punto quiero como ahondar un poquito, porque fíjate que otra de las cosas que observamos es que en algunos de los casos de los estados, después de las manifestaciones, se han abierto carpetas de investigación en contra de las mujeres por aquellos actos en los que pudieran estar involucradas, ¿no? Es decir, por las pintas, los actos. El problema es que se ha utilizado el sistema penal como más allá de lo legal o no de la acción, ¿no? Que al final tú puedes decir, bueno, pero el Estado está en su derecho de iniciar una carpeta, ¿no?
El problema es que se ha utilizado el sistema penal como una estrategia para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos. Ahorita estamos hablando del contexto de protestas encabezadas por mujeres, pero esta misma situación la hemos observado en muchos otros contextos, contra periodistas que ejercen su libertad de expresión, contra personas defensoras de derechos humanos que ejercen su labor, ¿no? O sea, después de exigirle a una autoridad que dejen de construir, por ejemplo, no sé, algún inmueble que va a afectar al medio ambiente y al territorio, son criminalizadas, exactamente, ¿no? Entonces, justo a eso apunta nuestra petición. Y pues la idea es juntar miles y miles y miles de firmas, ¿no? Por eso invito a tu público a que firmen, porque luego nosotros desde Amnistía hacemos incidencia con estas firmas. Es decir, además de que desde el momento 1 que se firma este correo llega a las autoridades, además nosotras con estas firmas después hacemos lo que te digo, incidencia, lo que vamos a buscar es lograr estos objetivos, ¿no? Pero ya con el equipo de incidencia de Amnistía y es común, bueno, que siempre el decir hay, no sé, 1000 firmas, van 2000, van 3000, van 10,000, es una forma también de decir que nos respaldan estas firmas, ¿no? Estas personas que también se están sumando a la campaña y que también se están sumando a la voz de Amnistía. Entonces, firmen. Por favor, se los pedimos. No les va a costar ni más de 5 minutos y eso sí se toman el tiempo para leerlo y demás, ¿no? Oye, vamos a nuestra última pregunta porque ya se nos termina el tiempo y esto está buenísimo. Pero a ver, tú me platicas y me dices hasta donde puedas. ¿Por qué crees que el gobierno como tal no nos ha tomado en cuenta a las mujeres o no nos acepta o ya que nos dan audiencia, de ahí no pasa? No te estoy diciendo no te estoy diciendo otros. Cualquiera, pero ha habido una constante, pero ¿por qué pudiera ser eso? ¿Por qué no se nos está escuchando? Si no estamos pidiendo tampoco nada del otro mundo y como decíamos, es nuestro derecho. Claro, incluso me voy a atrever a decirlo en tu programa que o sea, este y otros, pero sí me atrevo a decir que también es algo que ya documentamos al principio al año de gobierno de esta administración. Amnistía Internacional sacamos un informe que se llamó Cuando las palabras no bastan, que justo lo que hicimos fue un análisis a un año de gobierno de cómo estaban los derechos humanos en distintos campos. Uno fue el tema de migración, el tema de uso de la fuerza también, y también la violencia contra las mujeres, ¿no? Y parte de lo que documentamos es que sí observamos una disminución, digamos, importante en cuanto a la atención de este problema versus otras problemáticas a las cuales se les ha brindado mucha atención. Y no solo eso, incluso, bueno, este fue el informe, pero el año pasado tuvimos una petición en redes también, porque observamos una disminución del presupuesto del gobierno para atender, una disminución del presupuesto relacionada con los programas sociales que atienden la violencia contra las mujeres, versus el aumento de presupuesto para otras situaciones o problemáticas, problemas del propio gobierno. Entonces, sí, efectivamente, no es una percepción, hay una minimización o una rezago desigual, digamos, exacto, en cuanto a atender el problema de violencia contra las mujeres. En este último informe de Amnistía Internacional también lo decimos, ¿no? En muchos de los propios comentarios en las mañaneras se ha minimizado, ¿no? La violencia. Se ha dicho incluso que las mujeres estamos, ¿cómo se dice?, influenciadas por grupos conservadores y demás, etcétera, una serie de cosas que ni al caso, ¿no? Pero bueno, justo son como estos síntomas o focos rojos que nos hablan de esta desatención a la violencia contra las mujeres. Ahora, la pregunta de los 1,000 millones, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se le da esa atención como se debería de dársele? Y yo creo que esta pregunta no es fácil de contestar porque no me parece que sea algo... Sí intencional, porque me aclaro que al final la decisión es intencional. La decisión de a dónde asigno el presupuesto, eso es intencional, aquí y en todos lados, ¿no? Totalmente. Pero sí creo que también tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? Estructural, cuando digo estructural me refiero a que
vemos cómo la violencia contra las mujeres es minimizada, ¿no? No se le da la importancia que se requiere. Cuando hablamos, por ejemplo, de homicidios, si no miramos las cifras de homicidios con perspectiva de género, efectivamente se minimiza el problema, ¿no? Un ejemplo, cuando se habla de homicidios entre hombres y mujeres, siempre se dice, pero es que los hombres son igualmente asesinados, ¿no? O incluso hay quienes dicen, si observamos los porcentajes, son más los hombres asesinados que las mujeres. Sí. Entonces, claro, desde esa lógica, pues sí, tú dices, no, pues el problema de la violencia contra las mujeres es para todos, es generalizado, ¿no? Pero en realidad lo que no se está viendo son las cuestiones muy específicas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Es decir, que mientras que, por ejemplo, los homicidios de hombres están muy contextualizados o están muy relacionados, por ejemplo, con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Los feminicidios no, los feminicidios están relacionados con un problema histórico, ¿no? Muchos de estos feminicidios suceden por familiares cercanos a las mujeres, ¿no? Es la pareja, no sé, la familia cercana o alguien con quien hubo un vínculo cercano con la víctima, ¿no? Eso no se mira y no se mira tampoco que las formas de matar a las mujeres es por ser mujeres, ¿no? Los feminicidios justo apuntan a eso. No es lo mismo que en un encuentro entre policías y narco hayan muerto, no sé, voy a decir algo, 100 personas, 10 hombres, ¿no? A que una mujer en su casa fue asesinada por el marido y estrangulada, ¿no? Entonces, es un problema que si bien es cierto que las cifras son menores que los homicidios, no se está observando que estos feminicidios tienen que ver por el hecho de ser mujer, es decir, que son en razón de género, y que es un problema que sucede en los hogares o cercanos y que se tiene que atender porque es un problema estructural. Y la prueba más reciente fue la propia pandemia, ¿no? Que una de las cosas que visibilizó la pandemia fue justamente la violencia que se vive en los hogares, ¿no? Estas medidas de confinamiento, como no incluyen perspectiva de género y dicen todos se van a sus casas a encerrar, se perdió de vista que esa situación que efectivamente nos protegía de un contagio en temas de salud, a muchas mujeres las colocaba en un riesgo de ser violentadas. ¿Por qué? Claro. Porque estaban ahora viviendo con el agresor. Si antes era a lo mejor unas horas al día, pues ahora era las 24 horas al día. Las cifras de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres se disparó, pero exponencialmente, ¿no? Y la violencia también. Entonces, bueno, si vemos estas cifras desde otra óptica, ¿no? Donde podamos observar las diferencias entre hombres y mujeres, es donde podemos darnos cuenta de la dimensión del problema. Y eso es lo que no se hace o lo que no se mira, ¿no? Cuando hay una asignación del presupuesto público sin perspectiva de género, pues por supuesto que se minimiza, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Hay un sistema social creado y diseñado justo para minimizar esta situación, ¿no? Entonces, que tiene que ver o que permea no solamente a los gobiernos, sino que también permea en todas las esferas, social, la esfera pública, la esfera social, en todos los campos, en la escuela, en el trabajo. Entonces, atacar el problema implica atender todas estas esferas, ¿no? No, y que está completamente arraigado. O sea, esa es la cuestión, que cuando ya está de raíz, es como la mala hierba le llaman, arráncala y luego vuelve a salir y dices, ¿what? Primero para que te dejen arrancarla, ¿no? O sea, es un tema. Mi querida Norma, ha sido un gusto enorme. Yo por mí, te juro, yo ya hasta tengo aquí mi café, pero no nos da más tiempo. Me encantó tenerte aquí, sobre todo porque me aclaraste muchas dudas y de verdad es como, ahorita terminamos y nos metemos a firmar, me queda clarísimo eso. Sí, de verdad. Y sé que es una información que no nada más mujeres lo van a ver, sino también hombres, y es necesario concientizar a la gente y darle estos argumentos, porque muchos hombres se molestan por esto, el vandalismo, y resulta que es algo por derecho. Entonces, mejor hay que callarnos y opinar realmente con argumentos sólidos y en base a algo que ya está escrito y ver qué cambios podemos hacer. Porque también, se los pido, a quien les sirva este video, compártanlo. A mí de nada me sirve que se sienten y me vean horas. Digo, a mí me encanta que me vean, ¿no? Pero hay que hacer.
Hay que hacer, hay que tomar acción. Si no tomamos acción, no estamos haciendo nada por el otro. Esa es la realidad. Entonces, compartan este video, métanse a firmar, métanse a ver en qué más pueden ayudar, participen, de verdad. Y el día que les toque opinar de uno de estos temas, que tengan toda la información en la palma de la mano para poderlo dar. No nada más, pues sí, es que la violencia está mal, porque no se puede combatir la violencia con violencia. Es otro argumento, ¿no? Muy usado últimamente. Claro, y que yo nada más, ya para cerrar, sí, me gustaría un poco precisar que hay que mirar esto que llamamos violencia de las mujeres en estos contextos de manifestaciones, hay que mirarlo desde su justa dimensión, es decir, hay que mirarlo desde su complejidad, ¿no? Que no es el hecho de romper un vidrio, ¿no? Es el hecho de lo que precede, es decir, los motivos que nos llevan a salir a las calles, pero también hay que mirarlo en cuanto a que la intervención policial, o sea, no me gustaría que la gente se vaya con la idea de Amnistía está avalando, digamos, vamos a hacer un destrozadero de calles, ¿no? En las calles, no, sino más bien lo que tenemos que mirar es cómo están interviniendo las policías para atender, los gobiernos y las policías. Uno, los gobiernos para atender o no la violencia contra las mujeres. Y número dos, cómo las policías están interviniendo en estos contextos de manifestaciones, ¿no? Y tres, marco número tres, cómo después se suman otros actores que maximizan el problema y lo desvirtúan, ¿no? Que llámense medios de comunicación, declaraciones de autoridades, ¿no? Que centran el foco en donde no tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber contribuido un poquito y que en un poco cambiar un poco la perspectiva de tu público, y también les invito para que tengan como más elementos y más información que lean el informe, el que te digo, se llama La Era de las Mujeres, y también está en nuestra página de internet, y bueno, ahí ya se ahonda más en lo que dice el derecho internacional, en lo que pudimos documentar en los casos, las conclusiones, etcétera. Y pues muchas gracias, Ale, por la invitación, que ya agarramos casi una hora de tiempo. No, estuvo increíble porque así que todo el mundo le quede claro, que tenga toda la información de primera mano. Y Amnistía Internacional no avala destrozos. Yo fui el año pasado, de hecho con ustedes, me puse mi camiseta amarilla, iba yo con mi paraguas, porque de verdad no saben el sol, estábamos ahí en el Monumento de la Revolución, y si hay algo que les puedo decir es que íbamos totalmente cuidadas, totalmente, hombres y mujeres. Habían hasta parejas de las chavas que iban, y algunas iban hasta con niños, que dije, Dios mío, qué aventadas, pero fueron, y la verdad es que hubo mucha seguridad en ese aspecto, eso sí se los puedo garantizar, no estuvo improvisado el asunto ni nada. También por eso me atrevo a invitar a Norma, porque pues sabemos que las cosas van bien hechas, punto, que no es un trabajo, digo, son 50 años de amnistía, no inventen. Es un trabajo que ha valido la pena y que ha costado mucho, y que realmente vale la pena que se puedan meter, que chequen, que no todos son destrozos a los que no pueden con eso, pero que vean de manera formal lo que se ha hecho y legal, y sobre todo que apoyen estas causas. Por favor. Mi querida Norma, si te quieren escribir o se quieren comunicar con ustedes, ¿a dónde, por favor? Pues están las redes de Amnistía, ahí déjame bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en la propia página de Amnistía Internacional, donde pueden comunicarse, donde podemos estar dialogando con ustedes. También te digo, les invito a que vean las publicaciones que tenemos, y bueno, que estamos activas ahí en redes, y bueno, el micrositio, lo repito, gritomonumento.amnistía, ¿no? .org.mx, y pues ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Norma. De verdad, espero poderte ver de nuevo, que te dejes. Por favor, no me dejes. Y espero que a ustedes les haya gustado tanto esta entrevista como a mí. Por favor, compartan, denle like, denle suscribir a la cajita esta roja. Y pues nada, los veo el próximo lunes. Les mando muchos besos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Norma. Adiós.